Hola a todos. Vamos a trabajar una cosa que es muy útil en álgebra cuando luego queramos factorizar un polinomio, por ejemplo, o cuando queramos simplificar expresiones algebraicas, o cuando estemos pues intentando resolver una ecuación. Bueno, pues nos va a ser muy útil controlar esto de extraer el factor común de un polinomio. Se trata de fijarnos en los monomios que componen ese polinomio y ver qué cosas nos aparecen en todos ellos y que por lo tanto podemos extraer de todos esos monomios y llegar a una expresión que nos va a ser mucho más útil para después poder simplificar o, como decía antes, factorizar el polinomio, etc. Bueno, ¿qué es esto del factor común? Pues en realidad el factor común es un monomio. ¿Qué partes tenía un monomio? Coeficiente y parte literal. Vale, pues tenemos que buscar ese monomio que podemos extraer dentro, digamos, de los monomios que componen nuestro polinomio original. El coeficiente de nuestro factor común va a ser el máximo común divisor de los coeficientes originales que tengamos en nuestro polinomio, en los monomios de nuestro polinomio. Y después, nuestra parte literal, pues va a estar compuesta de todas aquellas variables que estén presentes en todos los monomios que componen el polinomio, elevadas al menor exponente. Digamos que es como el mínimo común múltiplo de nuestros monomios. Perdón, el mínimo común múltiplo, no, el máximo común divisor. Si recordáis cómo se sacaba el máximo común divisor de varios números, ¿qué debíamos buscar cuando los tenemos factorizados? Nos cogíamos los factores comunes, solo los comunes, elevados al menor exponente. Bueno, pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vamos a estar hablando de, en lugar de números primos elevados a exponentes, pues de letras, de variables. Cuando sacamos factor común, lo que estamos haciendo es transformar una expresión que está escrita de esta manera, como un polinomio, y la vamos a dejar como un monomio, que precisamente es nuestro factor común, multiplicando a otro polinomio. ¿Vale? Es decir, es como si transformáramos una expresión que es P por algo de esta manera, como un producto de un monomio por otro polinomio. Nuestro monomio es el factor común, pero es que además de preocuparnos por buscar cuál es ese factor común, que como os decía, debemos tener en cuenta esto, ¿cuál es el coeficiente? Pues el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuál es la parte literal? El máximo común divisor de nuestras variables, ¿no? De nuestras partes literales. Bueno, además de preocuparnos, como digo, de ver cuál es ese factor común, tenemos que preocuparnos de saber cuál es el otro polinomio que nos va a quedar. Y para eso debemos dividir el original por nuestro factor común. Lógicamente, si algo lo escribimos como una cosa por otra cosa, esto en realidad, ¿qué es? El resultado de hacer este polinomio entre este monomio. A lo mejor ahora suena así un poco en plan, ¿qué me estás contando? Esto es complicadísimo. Pero veréis con los ejemplos que, a ver, no es tan complicado, ¿vale? Es pillarle un poco el tranquillo. Y tengo aquí apuntado, ojo, si cuando hacemos esa división para calcular el polinomio que nos queda, si lo sacamos todo de alguno de los términos, de alguno de esos monomios. Porque muchas veces nos olvidamos de poner nada, en plan, se nos va todo. Sí, más o menos se nos va todo, pero algo siempre queda. Luego me entenderéis. Vamos a practicar con un primer ejemplo bastante sencillo, ¿vale? Tengo aquí un polinomio que es 4x al cuadrado y a la quinta más 2x al cubo y al cubo. Vale, primero vamos a identificar nuestros coeficientes de cada uno de nuestros monomios, son 4 y 2. Máximo común divisor de 4 y 2, muy fácil, es 2. Ahora, nuestras partes literales. Por un lado tenemos x al cuadrado y a la quinta, por otro lado tenemos x al cubo y al cubo. ¿Qué letras, qué variables están presentes en ambos monomios? Pues en este caso, tanto la x como la y. Por lo tanto, me va a quedar en la parte literal de mi factor común
tanto la variable x como la variable y. ¿A qué está elevada la x en este monomio? Al cuadrado. ¿Y en este? Al cubo. Bueno, pues el menor es al cuadrado. Por lo tanto, en mi factor común se queda como x al cuadrado. La y, aquí está elevada a la quinta, aquí está elevada al cubo. ¿Cuál es más pequeño? Al cubo, lógicamente. Pues en mi factor común se queda como y al cubo. Vale, mi factor común ya lo tengo, es 2x al cuadrado y al cubo. Pues ahora tengo que ver, bueno, este por no siempre se pone, pero ahora mismo me salió, así que lo escribí. ¿Qué me queda entre paréntesis? ¿Qué polinomio, qué nuevo polinomio me queda después de haber extraído este factor común de este monomio y de este monomio? Pues tengo que ir haciendo este monomio entre mi factor común y el resultado lo escribo. Este monomio entre mi factor común y el resultado lo escribo. Empezamos con el primero. 4x al cuadrado y a la quinta entre 2x al cuadrado y al cubo. Divido los coeficientes. En otro vídeo tengo la explicación de cómo se dividen monomios. Si no os acordáis bien, lo podéis ir a consultar. Y ahora, mis variables. La x al cuadrado entre x al cuadrado, se me van. Y a la quinta entre y al cubo me queda y al cuadrado. Genial, el primero ya está dividido. Ahora, como aquí tengo un más, pues pongo más. Divido 2x al cubo y al cubo entre 2x al cuadrado y al cubo. 2 entre 2 es 1, no se pone en principio. X al cubo entre x al cuadrado es x y al cubo entre y al cubo es 1. Por lo tanto, en este caso me quedaría así. Este es mi factor común. Y este es el polinomio resultado de haber dividido cada uno de estos monomios entre mi factor común. Vamos a ver más ejemplos. Y ahora ya son un poco más complejos, hay partes literales con un poquito más de gracia, nos vamos a tener que fijar un poco más. Bueno, entonces, el primero, menos 15x al cuadrado y a la quinta z al cubo más 9x y al cuadrado menos 12 y al cubo y al cuadrado. Escribimos igual a máximo común divisor de menos 15, 9 y menos 12. Bueno, el factor común normalmente se saca con signo positivo, pero si coincidiera que todos los términos de nuestro polinomio son negativos, pues podemos sacar el factor común como algo negativo y así luego dentro del paréntesis todos estos me quedarían con signo positivo. Eso ya depende un poco de lo que nos interese. En principio, para no liarnos, vamos a sacar siempre los factores comunes como algo positivo. De modo que luego, entre paréntesis, me van a quedar los mismos signos que yo tenga aquí. Negativo, positivo, negativo en este caso. Bueno, entonces máximo común divisor de 15, 9 y 12 es 3. Ahora, ¿qué letras están presentes en los tres monomios? Pues la x está, la apunto, la y está, la apunto y ninguna más porque la z está en este, pero en este y en este no están. Bien, ahora, nuestra x aquí está elevada al cuadrado, aquí elevada a 1 y aquí elevada a 3, por lo tanto se nos queda elevada a 1, queda tal cual. Nuestra y elevada a 5, a 2 y a 2. El menor exponente de ellos es 2. Vale, los voy a poner más juntos. Nos quedaría así, ¿vale? Este es nuestro factor común, 3x y al cuadrado. Y ahora, ¿qué polinomio nos queda? Pues vamos dividiendo. Menos 15x al cuadrado y a la quinta z al cubo entre 3x y al cuadrado sería menos 15 entre 3, menos 5. X al cuadrado entre x, x. Y a la quinta entre y al cuadrado y al cubo, z al cubo entre nada, z al cubo. Ahora, más 9x y al cuadrado entre 3x al cuadrado. Pues 9 entre 3 es 3 y si os fijáis las partes literales son exactamente las mismas, x y al cuadrado. Eso significa que al dividir este monomio 9x y al cuadrado entre este factor común nos va a quedar solamente esta constante 3. Y ahora el último, menos 12x al cubo y al cuadrado entre 3x y al cuadrado. Bien, nos queda menos 4x al cuadrado
y ya está, porque y al cuadrado entre y al cuadrado es 1, no se pondría. Este sería nuestro factor común y luego tenemos ahí nuestro polinomio resultante de haber hecho las divisiones. Vamos a por el siguiente ejemplo. Ahora, venga, máximo común divisor de 30, 8 y menos 10. Si no me equivoco es 2, por lo tanto ponemos 2. ¿Qué letras están presentes en todas las partes literales? Pues la A y la B. A, B. Ahora, nuestra A, ¿cuál es el exponente más pequeño al que aparece elevada? Pues tenemos elevada a 2 y a 4, por lo tanto va a ser A al cuadrado. Y la B, el exponente más pequeño, es al cuadrado también. Ahora, vamos a ir dividiendo. 30 al cuadrado B al cubo entre 2 al cuadrado B al cuadrado. 30 entre 2 es 15. Al cuadrado entre al cuadrado se nos va. B al cubo entre B al cuadrado es B, pues 15B. Ahora, el siguiente, más 18 a la cuarta B al cuadrado entre 2 al cuadrado B al cuadrado. 18 entre 2 es 9, más 9 a la cuarta entre al cuadrado es A al cuadrado, B al cuadrado entre B al cuadrado, se nos va. Y por último, menos 10 al cuadrado B al cuadrado, C, menos 10 entre 2 es menos 5, A al cuadrado entre al cuadrado se va, B al cuadrado entre B al cuadrado se va, y por último nos queda nuestra variable C, que no está presente en el factor común, y entonces, pues nada, nos queda ahí. Este era nuestro factor común y el otro el polinomio. Vale, ahora, ojo con este ejemplo de aquí. Aquí es donde muchas veces metéis la pata, porque se nos va todo y entonces no ponéis nada y no, a veces hay que poner algo. Máximo común divisor de 4 menos 12 y 2 es 2. Vale, pues 2. Variables que estén presentes en todas las partes literales de nuestros monomios, tanto la x como la y. Los exponentes los exponentes más pequeños a los que está elevada la x, 4, 3 y 1 es 1, y al cuadrado y es 1 también. Por tanto, nuestro factor común es este, 2xy, lo pongo así. Vamos a ver qué nos queda al hacer las divisiones. Vale, nuestro primer monomio, cuando lo dividimos entre nuestro factor común, ¿qué nos queda? 4 entre 2 es 2, x a la cuarta entre x es x al cubo, y al cuadrado entre y es y. Segundo monomio, menos 12x al cubo y entre este factor común. Menos 12 entre 2 es menos 6, y x al cubo entre x es x al cuadrado, y entre y es nada, eso nos va. Y ahora por último este, vamos a escribirlo en rojo. Cuando dividimos este entre nuestro factor común, 2 entre 2, 1. Vale. X entre x, 1. Y entre y, 1. Muchas veces, ¿qué pasa? Que decís, es que como lo quito todo, se me va todo. Y me lo dejáis así. Y eso no está bien, porque si ahora probarais a aplicar la propiedad distributiva y multiplicar este factor común por este monomio, veréis que no llegáis a este resultado, os estáis ventilando este término de aquí. ¿Qué ocurre cuando lo quitamos todo en el factor común? Pues que tenemos que poner aquí un 1. En este caso además es positivo porque esto es positivo y entonces nos quedaría así, ¿vale? Ese más 1 es lo que representa este término de aquí cuando sacamos como factor común todo lo que compone a ese monomio. Bueno, entonces, lo que os decía, cuando sacamos factor común, nuestro factor común va a ser un monomio. Al sacar factor común, al extraer factor común, lo que hacemos es un polinomio que teníamos escrito inicialmente, lo dejamos expresado de otra manera. ¿Y esa otra manera cuál es? Pues como el producto de un monomio, que es nuestro factor común, por otro polinomio. No solamente tenemos que preocuparnos de buscar nuestro factor común, nuestro monomio, sino que debemos calcular cuál es el polinomio que nos queda después. Y para eso necesitamos ir haciendo las divisiones de cada uno de los monomios que componen nuestro polinomio original entre el factor común e ir apuntando los resultados que son los que van a componer nuestro nuevo monomio. Mucho ojo
cuando lo saquemos todo, como nos pasaba en este último ejemplo. Recordad que debemos escribir ese 1. Si aquí hubiera sido un signo negativo, pues sería un -1, pero acordaos, si no ponéis ese 1, está mal. Gracias por estar ahí. Ya sabes que no es difícil, la clave es practicar y además que puedes encontrar todos nuestros vídeos clasificados por temas en www.cuestiondenumeros.com.